aquí en el mundo de ronda. Y una de nuestras secciones más célebres que pretendemos que este programa tenga es la del rock and roll. ¿Qué quiere decir esta sección? Toda escena tuvo gente, bandas que hicieron este gran movimiento, pero antes de que las tocadas salieran así absolutamente de la nada, había gente importante, gente que se dedicaba específicamente a hacer la escena, pero detrás de los grupos. Sin este tipo de personas, nosotros no hubiéramos ni siquiera tenido acceso a saber cuándo iba a ser la tocada, puesto que como no teníamos estas cuestiones de las redes sociales, de las plataformas digitales, pues todo era como se usaba hace más de 30 años. Por teléfono, por pitazo, por las visitas a cada una de las casas, para saber que iba a haber una tocada. Y obviamente había gente que se dedicaba a organizar este tipo de eventos. Definitivamente no era nada fácil hacer este tipo de tocadas. ¿Por qué? Teníamos toda esta complicación de los equipos, de los instrumentos, de la coordinación, sobre todo de los horarios de las escuelas o de aquellos músicos que ya trabajaban. Entonces, coordinar todo esto era realmente una tarea titánica. Esta sección la inaugura y engalana uno de los personajes más célebres que tiene Tampico y Ciudad Madero. Es una persona que empezó con lo que es en sí el movimiento del metal como tal y ya era fan, porque obviamente no hubiera podido ser un excelente organizador si no hubiera sido fan y si no hubiera gustado ya de lo que venía atrás de lo que es el metal, todas estas tocadas de rock and roll, de rhythm and blues, de todo tipo de género, lo que ahora se le puede llamar alternativo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente este personaje estuvo ahí en el momento, en el lugar, y tuvo a bien dedicarse a hacer algo que no cualquiera se aventaría a hacer en ese tiempo e inclusive ahora. Démosle una fuerte bienvenida al señor Antonio Díaz. Hola. Ronda. No, mi nombre. Hombre, muy amable. Ay, nada más, qué barbaridad. Inaugurando nuestra sección. Nada más. Qué barbaridad. Muy complacido estar aquí contigo. ¿Escuchas? Muy complacido estar aquí contigo. Y bueno, pues siempre ha sido, es gratificante, ¿no? Que la gente que tiene más de 3 días dentro de la escena quiera hacer cosas, ¿no? O sea, tenga el ánimo de crear, ¿no? Así es. Y eso lo celebro. Ok. Excelente que hayas tenido oportunidad de... Tarde como siempre estamos. Para no perdernos. Sí, siguiendo la tradición, chingada. Toño, bueno, una de las cosas importantes, obviamente este programa es dirigido más a lo que es gente madura, ¿no? Lo que ahora los chavos le dicen chavorruco, y porque obviamente sabemos que en todas las plataformas digitales ya tenemos muchos programas y muchas cosas para los que son adolescentes, para chavos, para niños, pero la idea del programa pues es ver un poquito, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Qué fue lo que estuvo antes de que estuviera toda esta parafernalia actual, ¿no? ¿Cuántos años, Toño, en el movimiento? No organizando, sino en sí en el movimiento como tal, como no, fan, bueno, como... No, olvídate, ¿no? Son un montón de años, yo creo que ya por ahí del 82, 83, tal vez un poco antes, ya empezábamos ya nos gustaba sobremanera esto, o sea, ya andábamos metidísimos en este asunto. Y no sé si ya te puedo comentar que en la prepa en la que yo estaba, orgullosamente está ahí Tampico, las cuates de mi salón, ya sabes, la clásica, hacer eventos para la graduación, y dijeron, es una tocada, ¿no? Que nos prestan el teatro de Tai Tampico, ¿no? Y bueno, pues clásico que pues todos ahí organizan, pero pues a la mera hora ya sabes que se va reduciendo el número de gente interesada en su realización,
y pues acabé haciéndolo yo, ¿no? O sea, prácticamente era de cuestión de organizar el propio concierto para recaudar fondos para que por cierto no sé dónde quedaron, ¿verdad? Pero bueno, fueron los fininos en cuestión de realizar conciertos, y pues estoy hablando de como en el 82 o por ahí más o menos. Jovencito, pues. Sí. Bastante jovencito. No, sí estábamos chavos, estábamos en la prepa, ¿no? Todavía, ¿no? Y de ahí ya nos seguimos, ¿no? Ya después vino, pues, el tianguis ahí del Parque Méndez, que no vendíamos nada, pero como nos divertíamos. No, sirvió muchísimo ese tianguis, porque en esos años Tampico estaba totalmente, bueno, más bien la gente que estaba interesada en el rock, estábamos totalmente separados unos de otros, no nos conocíamos. Y ese tianguis sirvió para que nos conociéramos, para visualizarnos, ¿no? Entonces yo siempre he comentado que para eso sirvió, ¿no? Para conocer al Piedras, o para conocer a Chevo, o para conocer al Mosco, o para conocer a la raza de Obrera, ¿no? O sea, ahí fue donde sirvió para que se hiciera ese enlace, que al final de cuentas acabamos sirviendo sobremanera, porque incluso todo de alguna manera, en algún momento colaboramos, ¿no? Unos con otros, ¿no? ¿Cuánta gente más o menos había? ¿En ese tianguis? Sí, o sea... No, pero pues en ese tianguis estaba, no sé, yo creo que habíamos unos 12 personas, chiquito, ¿no? O sea, pero, no, hombre, personajazos todos, ¿no? Oh, sí. Pero personajazos, pues ahí estaba el Armándaro, ¿no? Que ya paz descanse, iba Chevo y su Koala, ¿no? Su carnal que tocaba la guitarra, ¿no? Blues, ¿no? El Piedras, el Humberto, el Z, ¿no? También les iba a vender ahí. No, el Fermín Barreto, ¿no? No, un chorro de raza, que el Alfredo Espinosa, ¿no? Todo, el Alfredo Espinosa, toda esa raza, de alguna manera, estuvo inmersa en ese tianguis que duró un rato, ¿no? Te digo, no, nomás nos vendíamos y nos comprábamos entre nosotros, pero sirvió para ello, ¿no? Entonces se cuenta que en ese lapso el Fermín Barreto hizo una tocada de cumpleaños en la CTM ahí frente a la fábrica de hielo, y nos invitó, ¿no? Entonces yo me acuerdo que fui con el Mosco, Alfredo Espinosa, y ¿quién era el otro? Creo que el Chevo, no, el Piedras creo que fue, bueno, no me acuerdo. Y me acuerdo que agarramos ahí un camioncito de la tienda del Mosco, que trabajaba en Mosco. Oye, estos platos sí saben atender, sí, fresquito, gracias, ingeniero. Muy amable. Alias el gato, el ingeniero de audio, nos hizo el favor de refrescarnos. ¿Cómo saben? ¿Cómo sabían? Salud. Salud. ¿Cómo sabían? Para que no nos falte saliva para platicar. Bueno, ya después platicamos. ¡Qué barbaridad! No me lo tiene nada, no es pura para guardar. Vamos a abrir uno adelante todos. Si quiere. Hay otro. De verdad. Y recuerdo que Fermín Barreto, retomando, hizo su fiesta y caímos ahí, a la fiesta, en ese lugar. No, hombre, pues el fiestón, cabrón. Estaban toda la raza ahí. Estaban los aquelarres, toda esa raza estaba. Se tocadón, digo, cuestión de fiesta, pero sí. Ambiente muy y nosotros sí. Me acuerdo que en el tianguis había un chavito que me seguía mucho, haz de cuenta como el gallo Claudio con Con el pollito. Haz de cuenta que ese chavito andaba conmigo o sea, me acompañaba hasta yo con mis cosas de vender en el tianguis, y me acompañaba hasta la avenida Hidalgo, iba yo a mi casa, ¿no? Ahí agarraba el camión, y él ya se regresaba porque él vivía en Madero, ¿no? Y bueno, ese personaje, me lo encuentro ahí, pues, un chamaco, me lo encuentro ahí y me sorprendo, ¿no? Yo, ¿qué es aquí? Y me dice, no, es que yo toco, así hablaba, ¿no? Así hablo más bien. Sí, yo toco, güey. Y yo, cabrón, ¿con quién tocas, güey? ¿Con aquelarre, güey? Cabrón, tocas con aquelarre, güey. Y órale, cabrón. Tocó con aquelarre el chavo era bajista de aquelarre, mundialmente famoso como el Manny. Y el vato me sorprendió
enormemente su actitud para tocar, ¿no? O sea, totalmente desenfadado. No tocaba ni mal en ese tiempo, después se aprendió, pero en ese momento me encantó su actitud, así, super rocker, super, y yo, la madre, con madre, ¿no? Entonces salimos a tocar muy prendidos y dijimos, ¿sabes qué? Hay que celebrar el aniversario del Tianguis, ¿no? Y dijimos, no, pues vamos a una tocada, güey, está con madre. Entonces fue, digamos que fue la primera tocada que hicimos, ahí mismo en el salón del TM, pero con grupos locales, ¿no? O sea, creo que esa vez ya llevamos a Z, es una banda mítica y legendaria. Z tocó, creo que fue Crypta, y creo que fue Crucifier, y Rick Wright, creo que fueron las bandas que metimos por primera ocasión a un toquín ahí en la CTM. Y bueno, pues ya para no sé si quieres que siga. Ya de ahí fue para ya como tocada, como tal. Ya, esa fue tocada. Okay. Bueno, digamos que todavía era la presentación, era el aniversario del Tianguis, ¿verdad? Pero no recuerdo, no, ya fue como orden metálica, ya dijimos, vamos a poner un nombre, ¿no? Vamos a poner un nombre, entonces yo hice una sociedad de los poetas muertos ahí, entonces yo invité a un grupo de amigos, ¿no? A colaborar conmigo. Entonces ese grupo de amigos fueron, por supuesto el Mosco, que trabajaba en la tienda, ¿no? Sonido 13 Plaza Palmas, ahí en el punto de reunión, bueno, 1000 por lo menos, ¿no? Yo iba a la escuela, pero iba con el Mosco todos los días. Y el Mosco pues era de ley que tenía que estar incluido. Después invité a Fermín Barreto también, que el vato tenía un departamento en la zona centro. A mí me encantaba ir al centro, de hecho pues, ahí vivo, pero a mí me encantaba ir al centro. Yo tenía ese departamento en una parte alta ahí en la calle Altamira, y ahí pues, ahí fue ya el punto de reunión, ¿no? de ondas metálicas, ¿no? Ya, mira, ya como tal. Ya continuo. Fermín Barreto fue, y luego invitamos, por supuesto, al Piedras, ¿no? Otro personaje, el primer punk de la escena de aquí, de Tampico. Y el otro fue el Fresita, ¿cómo se llama el Fresita? Espinosa, Alfredo Espinosa. El güerito. El güerito, ¿no? El güerito que no lo quería, ¿verdad? Porque estaba güerito. Pero el Toño se aferró con su camarada, que era con su protegido. Para todos lados. Sí, protegido para toda la vida. Y fue la primera ya en sí, unificación ahí como hordas metálicas, ¿no? Supuestamente nos juntamos ahí con el Fermín a organizar, que no organizábamos ni mal, pero qué buenas borracheras donde llegábamos, ¿no? Salud. Saludos, hablando y hay que ir al Diablo, por ejemplo, de Z. No el Diablo, ya, el bajista, ahí caía y se ponía a caer los secretarios chidos, pero no, tampoco, no era para que bajara, para que subiéramos. Sí, no. Ahí caía y no, hombre, pues ya el Diablo llegaba y más, se desorganizaba todo. ¿Y cuánto duraban esos cotorreos? No, pues los hacemos continuos, ¿no? Estábamos supuestamente organizando el próximo evento, el próximo concierto, y era constante, ¿no? Era el punto de reunión constante ahí con Fermín. Todos ellos personajes muy peculiares. Por ejemplo, el Fermín, el Chevo, el propio Piedras, pues eran cuantos que les gustaba leer, ¿no? Y a mí también. Entonces ya traemos el viaje, ¿no? De involucrarnos dentro de, no va a ser el punto del cotorreo y la música, ¿no? Sino que ya traemos el viaje de investigar, ¿no? De involucrarnos en el personaje. A mí me encantaba, por ejemplo, comprar 1001 revistas de rock, ¿no? Entonces yo leía desde Sonido, desde Conecte, desde Rock Pop, desde la banda rockera después, ¿no? Desde Heavy Subterráneo, o sea, 1000 revistas que yo traía siempre. Y yo leía pues a todos, ¿no? Desde Parménides García Saldaña hasta José Agustín, o sea, toda esa raza. Uno ya compraba unos libros, ¿no? Libritos, ¿no? Y nos intercambiábamos, ¿no?
Entonces toda esa raza como Fermín, sobre todo Fermín y el propio Piedras, pero Cheo también, yo los senté como personajes, se hace cuenta que estábamos ya en los 80s, pero me senté con ellos como en los 60s, en los 70s, cabrón. Eran de espíritu viejo. Pero así, güey, pero a mí me encantaba, güey. Estar con Porque ellos. siempre me gustó eso. Me gustaba lo nuevo de madre, ¿no? Pero me gustaba lo viejo también un chingo. Sí, tener Y a madre, que sí. poder hablar, ¿no? Con Sí, alguien sí. de esto, ¿no? Puta, entonces nos poníamos, de, oye, pues préstame este. El Chevo siempre andaba con Jimi Hendrix, ¿no? Oh, Coleccionaba Jimi Hendrix, pero hasta todo, ¿no? Me acuerdo una vez, fuimos a México a un concierto de metal, de thrash, de Adrián López Mateo, y Chevo se fue conmigo en el camión. Entonces dijo, no, ya, güey, ya, voy a escuchar metal, cabrón. Está bien, güey, ya, me va a caer el 20, que digo, no, todos lo vacilaban de que, pues, está bien, güey, Jimi Hendrix, pero, güey, soy un chingo de cosas chidas ahora. Sí. Se va con esta intención, ¿no? De ya, abrirse, ya, ¿no? Ya, apertura. entonces vamos en el camión, todo con madre, fuimos al Chopo. Y ya en el Chopo, no aguantó, cara, la tentación. ya cuando Checo ya traía varios discos de ¿quién crees? Jimi Hendrix, cabrón. Se quedó la intención en el camión. Fuimos al concierto en el López Mateos en Tlalnepantla. Y ahora ni el concierto vio que estaba en las gradas todo el tiempo con sus discos bien amachinados, ¿verdad? Y checando, ¿verdad? ¿Verdad? Las letras. Esa ansiedad, o sea, así, cabrón. Ya. Y en un concierto, ¿no? Pues, No, en un concierto. Y concierto ya internacional, ¿no? Entonces, imagínate, tanto le gustaba el Hendrix que el vato no perdonó, ¿no? Y así como esa anécdota, pues hay un montón, ¿no? Neta. Tendríamos que tener unas 12 chelas de esto. Y varias horas. Y varias horas, cabrón. Sí, hay un montón de anécdotas, ¿no? Así como hordas metálicas, ¿cuánto tiempo estuviste? Pues yo creo que ya esa cuestión de los años. Más, ¿qué pasó, vamos, en todo lo que ya estabas, te casaste? Sí, ¿Tuviste hijos? Sí, tuve 2 hijos. Pero haz de cuenta que cuando, pues siempre intenté tener apertura, ¿no? Musical. Siempre fue de la mano, Orden Material, que fue de la mano de mi tienda, una tienda de discos, se llamaba Rock and Roll, y esa tienda pues, fue un punto también vital, ¿no? Para el desarrollo de la escena subterránea aquí en la zona conurbada. Ahí empezamos a vender lo primero de lo primero, ¿no? De música subterránea aquí en el país. Vendíamos los demos cuando todavía eran demos de demos, ¿no? O sea, todavía no tenían ni portadas los cassettes. Sí, como estos, para los que no saben quiénes cassettes, estos son los cassettes. Bueno, sí, porque ahora que no para los que no saben. Así es. No tan bonitos, pero sí, ¿verdad? Y de cuenta que traemos los demos de bandas como Pactum o como Anarcos o como Anarcos, pero todavía sin portadas. O sea, era la distribución acá super under, ¿verdad? Y nos tocó esa transición del cassette en el que ya después ya tuvieron portadas, primero hechizas a mano, y luego ya pasaron a tener sí hechizas a mano, pero ya con un cassette, ya no Sony, sino ya era un cassette que podías conseguir en la Ciudad de México, liso, completamente, como si fuera de compañía, ¿verdad? Y luego ya las portadas ya fueron de imprenta, ¿verdad? Y luego ya nos tocó que ya el cassette ya maquilado, ¿verdad? Y luego ya nos tocó con plástico o celofán. O sea, nos pasamos todo el proceso. Todo, sí. Yo ya empecé a vender las primeras playeras de bandas nacionales en la tienda, todavía compradas ellos mismos, ¿no? O sea, yo traía playeras de Putriscum, o de Pactum, o de Anarcos, o de Máquina, o de bandas que incluso llegué a traer playeras de Manita Vecindad vendidas por ellos mismos, ¿no? O los estrambóticos. Entonces esas bandas, yo traía las playeras, ellos mismos me vendían. Directamente de su mano, ¿no? Y las vendían, ¿no? Y material de un chorro de bandas, pues nosotros vimos de alguna manera pues nacer o renacer el movimiento musical de rock en nuestro país, ¿no? O sea, yo vendía discos de viniles, de LPs, para los que
Sí. ¿Qué les enseñaba? De ese lado, ahí están colgados, ahí hay un tablero. Aquí están, ¿no? Yo empecé a vender LPs de bandas nacionales, cassettes, por supuesto, y después CDs, pero bueno, en su momento, pues, LPs de bandas como, no sé, te puedo decir, Iconoclasta, bandas Size, o sea, bandas que son para muchos desconocidas. Sí, de hecho yo te llegué a comprar uno de Tribu, de la Tribu. Por ejemplo, Tribu o Jorge Reyes. Vendía todo eso. Vendía lo que no se vendía. Así es. En ningún lado, de hecho. No. En ningún lado. Fanzines, que... Sí, es para los que no saben qué es un fanzine. Explícales, por favor. Santo, de veras, qué barbaridad. Igual que las publicidades que se hacían a mano, se hacía también una especie de revista ya fuera local, o se recopilaba información de todo tipo que estuviera a la mano, y a mano se hacía, y eran las copias, se grapaban medio, ¿no? Bueno, grapado y si bien te iba. Sí, porque a veces venían las hojas sueltas, ¿no? Era como... Sí. Pero era nuestro medio informativo, ¿no? Sí. De saber qué estaba pasando, ¿no? Que había... Obviamente había quienes se aventaban a hacer esto, a recopilar esta información. Claro. Y pasaba también pues tenía que pasar por las manos de Toño, ¿no? Sí. O sea, yo traía, por ejemplo, fanzines de, por ejemplo, Caramelo, que lo hacía la Zapa. La Zapa era un personaje bastante peculiar en México, en la capital. Una chava punk, ¿no? Que después tocaba en una banda que se llamaba SS20. Así es. Ella hacía ese fanzine que se llama Caramelo, muy chido, ¿no? Bueno, pues eran los primeros esbozos a todo lo que vemos ahora, ¿no? De la defensa de la mujer y sus derechos. Y ella estaba muy inmersa en ese tipo de asuntos, y por supuesto en el movimiento punk, y también fanzines como PPR o como que es para los... ¿Se puede decir? Sí, estás tomando. Puro pinche ruido, ¿no? Un fanzine muy chido. Muy chido, muy completo, que lo hacía la gente de La Tóxico, ¿no? La gente que hacía ese fanzine. Y otro tipo de fanzines, ¿no? Que luego ya después empezamos a vender revistas, que ya empezaron a interesarse la gente en hacer revistas como Generación, o sea, entonces vendíamos todo eso ahí, ¿no? Y incluso ya a gente local empezaban a hacer también sus pininos en la realización de este tipo de fanzines, ¿no? Como el Pierce con Noticias del Imperio, y también Evaristo Aguilar con Contracorriente. Contracorriente. Chalol también hizo otro que se llamaba Saludito Chalol. Digo lo que siento. O sea, toda esa raza, pues, salpicados un poco de toda esa subcultura o contracultura, pues nos fuimos inmiscuyendo cada vez más, ¿no? Dentro de esa vorágine de música underground en el país, y eso permeó efectivamente en todo el país, ¿no? O sea, es que el momento histórico era muy fuerte, ¿no? Entonces todos estaban de alguna manera proyectando, ¿no? En el fanzine. También mucha gente ya que estaba en escuelas, ya que iban a universidades, ya empezaban a usar lo que eran elementos, ¿no? De la escuela para enriquecer lo que era la revista, los fanzines. Entonces sí hubo un paso determinante de lo que era, pues, la copia, la fotocopia, a lo que sería ya una revista como lo que se le conoce el arte, ¿no? La revista de arte, ¿no? Que ya venían inserciones de dibujos, de cosas muy interesantes. Caramelo, de hecho, ya venía haciendo algunas cuestiones de arte. Y así fue también, bueno, me refiero a la cuestión de dibujo, ¿no? Todo claro. ese diseño de estas cosas, ¿no? Las primeras veces que yo vi, ya con esa intención, eran las revistas tijuanas, ¿no? O sea, los tijuanos, que tenían toda la influencia de San Diego, o sea, ellos son los que empezaron con ya hacer fanzines con ese tipo con fotografías, con diseño inmerso en él, y también con un rollo ya más evolutivo, ¿no? Así es. Ellos para mí fueron los primeros, ¿no? que introdujeron en nuestro país ya un fanzine ya más desarrollado, ya cercano a lo que podía ser una revista, ¿no? Y bueno, eso, como decíamos hace rato, pues permeó en infinidad de
estados y de ciudades en la República Mexicana, ¿no? Estábamos desde Tijuana hasta... Sí, porque había muchas cuestiones sociales que estaba sacudiendo el país, había mucho que echarle al... Putas. Una cantidad increíble de información que estaba siendo derramada. Nosotros nos enterábamos qué pasaba, por mucho que... No había internet, vamos. Exacto. Entonces nos informábamos así, ¿no? Porque si veíamos el periódico, pues era una verdadera gracia, porque había quienes también empezaron a hacer cuestiones del periódico, tomadas del periódico, formatos del periódico para hacerlos como en fanzine, y estas cosas pues era primero divertido verlas, pero luego era interesante, ¿no? Sumergirte en lo que estaba pasando realmente, porque pocas personas tenían esto de ir a México, ¿no? Poco a poco fue abriéndose el camino, ¿no? Nos costaba, platicábamos con Crossing de las horas que tardábamos para llegar a la Ciudad de México. No, hombre, era una odisea. Te llevabas a veces 10 a 12 horas. 12 horas. Y antes te decías de amigo del que me iba al lado de ti, ¿no? Así es. Y hacían paradas, hacían paradas en cada... ¿Te recuerdas? Te bajabas a mitad de carretera, ¿te acuerdas? A mitad de camino, en el famoso ese... el mirador, ahí estabas. Exacto, del mirador. Puta, nosotros íbamos a los conciertos a México. Y nos decían los Crossing, llegabas bien molido. Sí. A tocar y con la misma a regresarte. O en el caso de los que iban de fans o que íbamos como fans, también era la locura, la locura llegar, todo cansado, pero como una especie de ansiedad automática al momento que tú llegabas, ya sea al Chopo, a la Ciudad de México o a la tocada, ¿no? Era una... era la fiesta total. Era una fiesta. La fiesta total. No, nosotros empezamos a ir a tocar, por ejemplo, allá en México, en el Boris Averino. Yo fui con Z 2 o 3 ocasiones con ellos, los acompañé, ¿no? Hombre, pero la fiesta total era López Mateos, ¿no? Era la fiestota, ¿no? Llegábamos a la López Mateos. ¿Una arena de lucha? Estaba en la arena de lucha libre entre Nepantla y en el Estado de México. Y yo sé que ya estaba la cola hasta la vuelta, ¿no? Y todos, ya sabes, con la parafernalia, la indumentaria indicada, ¿no? Todos. Y todos comprándose sus chelas de bolsa, ¿no? Oh, sí. Ya, ahí, cerveza de bolsa. Cruzando ahí la vía, ¿no? Y llegábamos a Tampico, ¿no? Y yo tenía el cuate que los organizaban, eran muy amigos, ¿no? Entonces de cuenta que ya llegábamos con la credencial. Sí, ya nos brincábamos toda la cola, sí. Ya nos brincábamos toda la cola, ¿no? Llegaba uno con esos colgados, llegaba con esos y entraba casi de manera directa. Sí, all access, ¿eh? Hola. Yo tenía acceso a todo, o sea, me metía, entraba, salía, subía, fotos. Comías, todo. Firmando ahí tenía los músicos firmando los autógrafos de varios pósters para la raza, para regalar, güey, ¿no? Yo creo que ahí estaban todos, güey, como niños regañados, ¿verdad? Los Sepultura ahí, ¿verdad? Porque pues era la facilidad de que había una buena amistad, una buena relación, y pues nos la pasábamos genial, ¿no? Los conciertos eran los 2 días, sábado y domingo normalmente, y los 2 días íbamos. O sea, sí, a mí me encantaba. ¿De dónde había acceso? 2 días. Me encantaba, siempre me gustó, ¿no? Todo eso de la música. Pero, como te decía hace rato, ¿no? Retomando, pues la tienda me ayudaba a abrirme, ¿no? O tenía que hacerlo, ¿no? Pero a mí me encantaba, ¿no? Abrirme a otros derroteros, ¿no? Musicales. Y pues por supuesto que le encontré sabor, ¿no? Feeling a otro tipo de música, ¿no? Obviamente del blues, del jazz, incluso dentro del mismo rock, pues olvídate, ¿no? Progresivo, rock nacional, ska, punk, hardcore, todo lo alternativo, hasta allá después de hip hop o el rap, ¿no? Todo ese tipo de movimientos o de estilos musicales. O sea, por un lado había que entrar, o el rock urbano, por supuesto, había que entrarle, pero también pues encontramos el sabor adecuado, ¿no? Yo hice tocar después, o sea, mucha gente que se quedó un poquito, vamos a decirlo así, en el viaje, ¿no? No en el viaje, sino en el viaje musical, sí. ¿No? Y me ubican a mí como no, pues Toño Ordaz, ¿no? Las tocadas, ¿no? El thrash, el metal, ¿no? Y yo digo, no, pero es que no, olvídate, es que es donde tocó
todo lo que hicimos después, ¿no? O sea, hicimos tocadas con un chorro de bandas que no eran metal, ¿no? Inclusive festivales, ¿no? Sí, y este tipo festivales, de cosas ¿no? que Sí. antes, pues ni qué imaginar que pudiera haber esta comunión de bandas, ¿no? Sobre todo también de géneros, ¿no? De estilos, ¿no? Que antes era pues esta cuestión súper dividida, no estaba muy marcado lo que eran los géneros. Y hacer un evento de varias bandas, tanto locales como foráneas al mismo tiempo, sí requería de un verdadero esfuerzo. No platicábamos con Robert de Crossing, que en algún determinado momento no le tocó entrarle contigo a ayudarte, que había que conseguir no solo el equipo, sino que de repente había que hacer cosas como las que ahora no ven la gente, ¿no? Porque al final de cuentas un espectáculo, pues la producción es lo más, la gente solo ve el resultado, ¿no? Ve todo lo que hay detrás, todo lo que hay detrás, sí, ¿no? Desde meses antes, inclusive años antes, porque tienes que programar con las agendas de los artistas, tienen que andar persiguiendo. Resumiéndolo en una palabra, una sola palabra, ¿de cuántas? Como de 7, 8 letras, es madriza. Eso es. ¿verdad? Así es. Okay, en ese tiempo nosotros tenemos que hacer todo, no había bares para hacer tocadas. Eso, no, los lugares para empezar. Entonces, para empezar a agarrar el lugar era tarimas, llevar tarimas, cargar tarimas, armarlas, cabrón, ¿sí? Armar, no les iba a vender la cerveza, conseguir hacer, ir a comprar el hielo, cabrón, ¿verdad? La publicidad, hacer la publicidad a mano. A mano. Ahí es donde entra nuestro amigo Robert, ¿no? Robert me hizo un chorro de propaganda de gordas metálicas, a mano, lo hacía a mano. Ahí iba yo a la HH de Colonia Obrera, un saludo para la gente de la Obrera. Ahí iba yo seguido, yo me la pasaba ahí, porque la gente de la Obrera después me ayudaron a mí un chorro, ¿no? En las propias tocadas. ¿Te acuerdas que eran los tiempos en que primero eran gordas metálicas, ¿no? Pero luego ya después ya yo quedé solo, ¿no? Entonces ya la cosa era todo era solo Toñordas, ¿no? Bueno, entonces en ese tiempo la gente que colaboró conmigo era la raza de la Obrera, ¿no? Era la gente de la Obrera. Y entonces yo iba seguido a la Obrera, pero ellos también, pues, agarramos la chela, ¿qué? 6 días a la semana, o sea, seguido, cabrón, ¿no? Entonces nos íbamos al Puente de la UAT. El famoso puente. Cuando el Puente de la UAT no había ningún problema de nada. Cualquiera podía estar ahí, puede estar toda la noche y no pasaba nada, amigo, nada. Digo, amigo, no pasaba nada de nada, ¿verdad? Entonces ahí estábamos, nos la pasábamos de Luxor y Mohawk ahí. Poníamos un carro, música, y ahí pasábamos Tomás, que se va el día de quedar el rico, la cotorra, el personajes, puta, ahí seguido, o sea, muy seguido, y nos pasábamos genial, no había nadie que se metiera con nosotros, nada. Entonces, definitivamente eran otros tiempos, ¿no? Así es. Y bien lo dijiste ahorita, bueno, pues Robert, él estaba, hacía las publicidades a mano, lleva la Obrera y le decía, ay, mira, voy a traer tal banda, más o menos hacen esto así. Yo no me acordaba, te lo juro, hace tiempo, no sé, pero no tiene tanto. Yo no me acordaba, y Robert lo mencionó ahora por las bendiciones del internet, ¿no? del Facebook. Sí. Él mencionaba que la ocurrencia del Metal Garage, que fue a otro lugar, otro lugar. También mítico, legendario. Hay una sección ahí por ahí del programa de Mundo Ronda donde andamos ahí pepenando las ruinas de los lugares. Derecho registrado. Voy haciendo sin nombre, voy a poner un cartel. No, haz de cuenta que ahí, en el Metal Garage, yo le dije a Robert, ¿sabes qué, güey? Nosotros nos corrieron de todos los lugares que hicimos tocadas. No, que iba a preguntarte, ¿no? ¿Cómo estaba esto de los lugares, no? Sí, sí. O sea, nosotros primero agarramos... ¿Cómo ibas a poner la cara? ¿Qué pasó? ¿Cómo le hacías, padre? Nosotros hicimos tocadas en todos los sindicatos. De hecho, yo conocí los sindicatos por eso, por necesidad, ¿no? Estaba cabrón, hay un sindicato de electricistas, un sindicato de puta madre, no sabía, de boleros, cabrón, de boleros. Entonces, de cuenta que recorrimos todos, entonces todos fueron de boda y despedida. Una sola. Claro, nosotros nos rentábamos los lugares, ¿no? Sí, para quien piense que no, prestaba. ¿Me presta? No. Todos eran rentados. Y aún así, cuando volvíamos a ir, decían, no, es como dijo Tom Jones. No, compadre. Y entonces nos decían, ¿sabe qué? Allá
en no sé cuántas cosas hay otro sindicato, vaya ahí, también tiene salón, vaya ahí, no maquilla, no, porque no, hombre, se pone bien loco. Entonces íbamos a otro salón. Y en otro salón, ¿cómo no? Claro que sí, no, hombre, que cante, que no sabían, ¿verdad? Así es. Entonces ya, hacía ahora tocar y ya otra vez lo mismo, no, cabrón, no, ya aquí ya no. Entonces recurrimos todos los salones y sindicatos de aquí, Tampico, Madero, anexos y conexos. Entonces dijimos, bueno, ¿ahora dónde? Entonces Tomás Fernández, que era líder ahí de Crucify, y andaba mucho conmigo, andaba muy pegado. Me dice, no, ¿sabes qué, güey? Ahí en la casa de mi bataco, Carlos Fontilla, ahí hay una como bodega chavita, güey, un garage pero grande, güey. Si quieres, le preguntamos, güey, ¿no? A ver si hay chance, güey, ¿no? Sí, pregúntale, güey. A mí no me gustaba mucho la idea porque, puta, no dejaba de ser así como que, puta, la casa de no sé quién, güey, así como que, pues yo quería más bien ir creciendo, no bajarle ahí, la idea al asunto, ¿no? Y ya te dices, no, que sí, güey, que sí te lo rentan, cabrón, ¿verdad? Que vayas. Y ahí yo tuve el trato, siempre tuve el trato con la mamá de Carlos, una señora lindísima, ¿no? Pero era súper peculiar también la señora, ¿no? Súper comerciante, hermano, poder, ¿no? Entonces lo comento porque todo el mundo me decía, oye, te prestaron, me lo prestaron, ¿no? Hombre, ¿tú quieres que me van a prestar a mí? No, siempre lo rentado y bien rentado, o sea, digo, pero bueno, era una bendición, eran muy buenas personas ellos. Era una bendición porque, pues no en balde conocían a todos los vecinos de por ahí. Y ahora, por supuesto, ¿no? Que no, yo estoy casi seguro o convencido que no les gustaba mucho la idea, ¿no? De tener a toda la bola porque también se hacía fila afuera, para ¿sí? entrar a ese lugar. Exacto. O sea, no creo que les gustara mucho la idea de tener a todas las lacras y se cruzan ahí sus bardas, ¿no? ¿Verdad? Estaban todos, toda la cuadra llena, ¿no? Ya va muerta la esquinita también. Exactamente. No creo que les gustara mucho, pero no lo hacían de todos porque pues, estaba la familia como si de por medio. De por medio. Entonces yo siempre procuré portarme bien con la autoridad, pero yo nunca, mis tocadas nunca tomé nada. Por lo mismo, porque yo venía de la escuela de hacer en salones y hacerla, o sea, tú ya sabía que pues, podía caer la ley y podía caer, entonces, no, yo no tomaba. Es un punto interesante que tocas. ¿Cómo estaba visto por la autoridad o la ley en ese entonces esto? No, pues obviamente había quejas, ¿no? Pues el ruido, la raza afuera de la tocada, todos de negro, ¿no? Echando desmadre, pues obviamente eran puros chavos, ¿no? Y a mí pasaba la poli y me decían, ¿no? Oye, ¿qué onda con los chavos que están aquí afuera? Hubo una queja, ¿no? Y yo decía, no, poli, ahorita yo hablo con ellos. Pero me veían que pues, yo andaba bien. Así es. O sea, yo no andaba tomado, no andaba drogado, nada, ¿no? Entonces me veían que yo andaba bien. Decían, no, ahorita hablo con ellos, no te preocupes. Bueno, vamos a venir en tanto tiempo. Y si hay alguien afuera, dices que lo vamos a levantar. Y yo hablaba con alguien afuera y decía, oye, ¿sabes qué? Esto, ¿no? No, pues sí, ya cuando volví a pasar, ya no me hacer el saludo, ¿no? Ya no había nadie afuera. O se habían metido o se habían ido. Entonces eso era el Metal Garage, ¿no? O sea, era la casa de la familia Comsille. Era como una bodeguita pequeña. Una cortina, ¿no? Exactamente. Y la primera tocada que hice, me hizo Robert la propaganda, o la publicidad, o como quieran llamar, flyer famoso. Y Robert, me digo, ¿sabes qué? Pues ponle el lugar, algo así, pues, garage, güey, garage. Algo que tenga que ver con garage. Porque estaba en su apogeo el Garage Days de Metallica, ¿no? Sí. Entonces digo, no, pues ponle algo como garage, ¿no? Garage algo, Garage Days o garage, ¿verdad? Y entonces Robert le puso Metal Garage. Surge. Sí, surge Metal Garage. A mí no me gustó mucho la idea porque sentía que estaba muy encasillado. O sea, Metal Garage, sí, Metal, pero pues bueno, yo decía Garage, pero Garage algo, ¿no? Y él le puso Metal Garage porque, bueno, pues sí, obviamente metal, ¿verdad? Yo no quería que fuera tan elemental. Bueno, yo no me acordaba de eso, sino que Robert me lo recordó ahora por medio de... Claro, sí es cierto, fue Robert el que le puso, ¿no? El que le puso el nombre. Bautizo ahí. Sí, el que lo bautizó así porque fue a instancias de que yo digo, bueno, ponle ahí algo así, güey, ¿no? Para la propa, ¿no? Y la primera tocada que hicimos fue con bandas locales, ¿no? Pero las bandas que estaban,
ya chavos, ¿verdad? Pero que estaban empujando, ¿no? Fuerte dentro de la escena. En este caso, Crucify, Aquelarre, creo que fue Aggressive Disaster y Corruption, que eran los chavitos. Fue la primera tocada que hicimos ahí en el Neta Gracia. Fue muy buen éxito, ¿no? Yo la verdad me paraba fuera de Neta Gracia, pues no venía aquí en Coquillón, ni siquiera sabía bien, no me ubicaba yo bien ahí en Madero, en esa parte, ¿no? Entonces decía, puta, pero pues, yo era todo de Tampico para mí todo de Tampico, ¿no? Entonces decía, puta, pues el centro Tampico, para que la gente llegara fácil. Llega directo al centro, ¿no? Sí, llegara fácil. Y yo decía, puta, está en Madero, perdido en no sé en dónde. Sí, sí, por la ruta, pues ¿dónde te bajas de la ruta del carro, no? ¿Cómo llegas? Exacto, ¿cómo, güey, no? Y no, sí, la raza llegó, ¿no? De una manera. Sí, entonces, sí llegó. Se fue, sí llegó. Y mira que llegó, ¿no? Entonces ahí hicimos una florera de, pues como unas 8 tocadas, 9 tocadas o 10, no me acuerdo ya cuántas tocadas hicimos ahí. Y ahí llegamos a traer a bandas, llegó a tocar Transmetal ahí, por ejemplo, con Inquisidor, tocaban ahí en ese lugar. Tocó Blackthorn, tocó Blackthorn ahí también, y bueno, bandas por ahí, y Máquina tocó ahí. Máquina, Pactum, sí, Pactum, Pactum, sí, Pactum, y tocó también Putty Scoop tocó ahí, pero todo fue a raíz de que nos cerraron las puertas en los salones. Lo que te iba a preguntar, ya para este entonces ya nada más estabas ahí, ya no estabas haciendo tocarse en otro lado, ya habías acabado con todo, ya has quemado todos los cartuchos de los demás lugares. Creo que sí, me estoy queriendo acordar, si en Lama Sound, ¿te acuerdas? Ajá, en Lama Sound también. Ayúdame amigo, porque el Lama Sound, ya ves que hicimos el Mortuario, en el Lama Sound, y luego hicimos Xenofobia, en el Lama Sound, y luego hicimos una tocada de fin de año, que usted andaba, pero como ¿qué? ¿Quién? Yo no, Ronda no andaba por ahí, andaba alguien por ahí, era tu muchacha por ahí. Ok, y nosotros ahí, fue una tocada de fin de año, como con unas 9 bandas, me acuerdo. Y estaba hasta el gordo de gente. Hombre, olvídate, la fiesta total. Los lugares se hacían pequeños con la cantidad de gente. Sí, pero cuando trajimos a Pactum al Metal Garage, yo me sorprendí, porque tocó Pactum, Aquelarre y eso Desastre, creo. Yo me sorprendí porque, bueno, ya habíamos hecho varias tocadas, iba levantando, ¿no? Ahí el lugar, el Metal Garage. Y yo me sorprendí porque me asomo cuando estábamos con el chico de sonido, y yo me sorprendo porque me asomo a la madre, o sea, veo que está toda la cuadra llena. Así está la madre, gente. Y esa madre. ¿Qué fue tu primer pensamiento cuando viste? ¿Qué fue? La verdad exageré, pero dije, puta, pues se va a tocar el trío. Bueno, o sea, son las impresiones que uno tiene, ¿no? O sea, porque para mí, en ese lugar no tenemos expectativas. Sí, maquillaje. Madero ya, el señor pues había metido. Y yo sabía llegar bien, cabrón, ¿no? O sea, dice, ¿cómo, no, hombre, estaba toda la cuadra, ¿no? Pero estaba muy chido porque no siento que alguien por ahí me decía, oye, güey, ¿cómo es que la gente te ubica tanto, ¿no? O cierta tipo de gente no te ubica tanto, ¿no? Y lo bueno es que siempre iba de la mano de la tienda, ¿no? Todo, ¿no? O sea, en la tienda se enteraban, ¿no? Todo. Sí. Mucha gente caía ahí, ¿no? O sea, mucha raza. Mucha gente, de hecho, incluso inició en el movimiento montones de bandas, ahí se iniciaron, ¿no? Entonces, y gente que no iba a tocar también, o sea, y que eran rockeros y que de ahí iban, ¿verdad? Sí, porque hay bastante gente que también guardó un perfil muy, muy bajo para algunas tocadas y iban muy, muy tranquilos, ¿no? Sí, o sea, no tenían una presencia así, al menos en el slam, pero iban y estaban de una determinada forma presentes, ¿no? Es correcto. Entonces yo cuando tenía mi tienda en la calle Colón, que duré como 7 años ahí, empecé en el 89, fue el año que metieron el bote de la quina. Okay. Para que no ubiquen a la quina. Es un momento histórico fuerte, bastante fuerte, no solamente para la ciudad, sino el país estaba colapsando en ese momento, estaba muy desquiciado. Exacto, si ya de por sí hablábamos de crisis en la zona, imagínate después de que detuvieron a la quina, o
se comprimió todo, ¿no? O sea, en la zona, ¿no? Pues, yo abrí la tienda en ese mismo año, o sea, la tienda lo agarraron en enero sí, de ese año 89. 10, ¿no? Y yo abrí la tienda. 5. Yo abrí la tienda un 13 de junio de ese 89, que era mi santo, ¿no? En el mero año del evento. Entonces, en ese año yo abrí la tienda, rock and roll, y entonces, pero ese llegó a ser un punto, primero de reunión y de que la gente se empapara, ¿no? De todo lo que permeaba, ¿no? En la música de rock, ¿no? Y sobre todo el rock subterráneo en nuestro país. Y entonces iba de la mano con las tocadas. Iba de la mano, ¿no? Las bandas, la gente, la raza, ¿no? Iban chavitos a mi tienda y me decían, oye, que tal chavo, tal cuate, pero chavo me refiero secundaria, prepa. Sí. Y me decían, oye, que tal chavo, va a las tocadas, dice que no, hombre, que se pone bien bravo y que está cañón, ¿no? Yo le decía, no, hombre, ¿por qué bravo, güey? ¿Cómo crees? No, todo usted vaya, le decía. Pero dice que no, hombre, que nomás es para... Y dice, no, pues güey, te quiere espantar, quiere ser el bueno, ¿no? De la tribu quiere ser el bueno. Pesado, no pueden ir niños. Tú ve, y yo te voy a cuidar, decía. No te vas a preocupar. No, me rato el chavito andaba. Cabe destacar que por ahí andan ya grupos hechos por este tipo de chavitos, ¿eh? O sea, sí. Ya matudones. No, ya, no. Ya, señores, no, ya. Ya, totalmente. No, pero no se nos nota. No, estamos en la mera. Joviales, sí. Eso es lo bueno de tomar cerveza, ¿no? Salud. La calavera. Habla. Y bueno, esa siempre fue de la mano. Y bueno, el comentario es que mucha gente me ubica, ¿no? Decía otro parte, bueno, las tocadas siempre implicó cierta, en algún momento o en muchos momentos, cierta confrontación, ¿no? En cuestión de que había gente que no le parecía esto, que no le parecía aquello, que las bandas no se les pagaba, o sea, entonces era siempre, había un lado no tan agradable, ¿no? Para uno, como organizador. Había chavitos que decían, hey, está muy cara la entrada, ¿no? Y escribían en la revista. Entonces, eso era lo que conllevaba, ¿no? Ese papel el que uno tenía que, era ingrato para uno, ¿verdad? Decir, ¿cómo crees? Pues estás viendo, ¿verdad? Lo que implica hacer todo este asunto, ¿no? Pero entonces había gente en las tocadas que a lo mejor, ¿verdad? No te querían tanto, o no me querían tanto, ¿verdad? Por lo mismo, ¿verdad? O pensando que se aprovecha de nosotros, ¿verdad? No nos da, ¿verdad? Puede pasar, ¿verdad? O puede haber pasado, pero por otro lado estaba la tienda en la que tú les enseñabas y les mostrabas a la gente. De alguna manera uno fungía como un maestro, ¿no? Dentro de la música de rock, la música nada más, ¿verdad? Y eso, mucha gente, lo chido es que al final de cuentas te lo acaban agradeciendo, ¿no? O sea, de alguna manera tú le diste el bautizo a un chorro de raza. Y entonces al pasar los años llegamos a este punto en el que no falta quien me diga, oye, no, es que mucha raza te bueno, es que yo siento que, bueno, es que llegó ese punto que, bueno, de cierto agradecimiento, ¿no? Es decir, es que este güey fue, güey, ¿cómo no, cabrón? A este vato no, él me enseñó, güey, ¿no? Es que, bueno, dicho sea de paso, y es para mucha gente que no le tocó este tiempo, Toño siempre tuvo la disposición de platicar con todos, ¿no? Decir qué estaba pasando, de guiar por ciertos caminos en lo que respecta a la música, ¿no? A final de cuentas, volvemos al punto de que no había estas cuestiones de las redes sociales, no había absolutamente información en ningún lado, todo era como se pasaba la información antes ahora sí que de generación en generación, o de los abuelitos como te platicaban, que tú te sentabas y escuchabas a tus mayores hablar. Esto fue para nosotros, para la mayoría de aquellos que somos un poquito más, no tan chicos, pero no tan viejos. Así es. Sí fue importante, ¿no? Porque al final de cuentas, en ese tiempo también no estaba esta apertura ahora sí que de querer mocharse con la información, ¿no? Había mucha gente que decía, no, yo tengo este disco y volvemos al punto, tampoco había música, era bien difícil conseguirla. O sea, ropa ni qué soñar, o sea, había muchas cosas que no había y que obviamente cuando había y andábamos todos siguiendo del punto,
llegábamos a la tienda, ¿no? Y en la tienda fue una ventaja siempre saber que la tienda tenía las puertas abiertas, ¿no? Siempre hubo esta disposición, ¿no? De saber, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué estamos haciendo? ¿Me puedo quedar aquí, güey? Vamos a platicar. Y pasaban las horas, y las horas, y las horas, y las horas. Y fueran momentos muy gratos, precisamente como esta entrevista, como esta en sí plática, ¿no? Para traer a lo que es la nostalgia, ¿no? De esto que pasó, no tanto por la cuestión de decir, ay, lo de antes era mejor, lo de ahorita, sino tener la posibilidad de recordar, ¿no? De decir, bueno, claro, estuvimos ahí, ¿no? Claro. Estuviste ahí, que fue una súper ventaja para los que veníamos atrás, ¿no? Claro. No, bueno, ahorita que estás hablando de eso, me viene a la mente, que hay muchas cosas, ¿no? Pero bueno, dices, me viene a la mente, por ejemplo, el caso de otro personaje, ¿no? Como lo puede ser Rodrigo González. Sí. Rodrigo González, yo no lo conocí en persona, no tuve la suerte, pero yo dentro de la tienda siempre vendí desde el primer día, intenté vender su material, ¿no? En la tienda. O sea, me tocó vender desde el primer cassette, Urban Historias, todavía en el formato de cassette, todavía en el primer formato. Ya después lo sacaron los de Pentagrama, pero el primer cassette que salió, yo lo empecé a distribuir. Yo vendía todo lo que era Rodrigo, o sea, los cassettes de Rodrigo, ya después los viniles de Rodrigo, ¿verdad? Y por supuesto pues ya los CDs. Pues, ¿por qué hago ese comentario? Porque nosotros, nuestra generación, por supuesto tú eres mucho más pequeña, ¿verdad? Que yo, ¿verdad? Y esa estatura. Pues sí, estatura. Sí. No. Eres mucho más pequeña de edad que yo, pero bueno, te incluyo dentro de la generación en que nosotros nos tocó darle validez aquí en la zona al mito de Rodrigo González. ¿Por qué digo todo esto? Porque Rodrigo, la generación anterior, o la generación del propio Rodrigo aquí en Tampico, no le daban la validez que él debía haber tenido, ¿no? O sea, la gente que estaba inmersa en la escena musical, o lo que era considerar la escena musical, lejos de ello lo ninguneaban. O sea, que Rodrigo, lo que sea Rodrigo, pues era un loquito que tocaba la guitarra, ¿verdad? En las tocaditas que había, en cierto café, por ahí cantante, ¿no? Aquí en la localidad. Porque ya él traía la idea de hacer sus propias canciones, ¿no? Y por supuesto cantadas en español. Entonces aquí en Tampico, en esos años, ¿no? Estamos hablando de los años 60, 70, sobre todo los 70, ¿no? Pues el rock que se hacía aquí en la localidad era totalmente sajón y sobre todo copiado de lo que se hacía, o de las grandes bandas o solistas internacionales. Entonces no había una identidad nacional en el rock. Entonces todo era el chido, el músico chido, o la banda chida de aquí en Tampico, era quien copiaba como el carbón a la banda sajona gabacha, ¿no? Del momento. Y si te parecías al guitarrista o al cantante, mejor. Ya lo habías librado. ¿Me explico? Sí. O sea, decían, no quiero decir nombres, yo no me meto con ellos, ¿verdad? Pero, este guitarrista se parece al de los Allman Brothers, ¿verdad? Entonces, puta, cabrón, aparte toca bien chido, ¿verdad? Ya está, güey. O sea, eres chido, güey. Y cambio un tipo como Rodrigo, que trae su guitarrita de palo y trae sus propias canciones, o sea, ya trae su viaje, ¿verdad? Sí, de hecho, la diferencia a mí me tocó allá. Sí, muy chiquitita, niña todavía, se refiere a niña, y efectivamente había una gran, era un abismo el que había de la forma, porque yo aquí, la única vez que tuve oportunidad de verlo, y fue curiosamente por un varón que ya descansa, el tío de un amigo en común, fue una mera casualidad, ¿no? Y efectivamente esta cuestión de, porque yo lo veía como obviamente un señor, ¿no? Como un señor, y al momento que yo veía cómo lo trataban los demás señores que estaban ahí, pues sí, así fue como algo muy extraño, la contraparte de ver cómo lo trataban allá, ¿no? La forma en la que él llegó, porque también llegó picando piedra. Sí, no, picando piedra, o sea, y fue pero era muy distinto, era un abismo el cómo lo trataban aquí y cómo lo empezaron a tratar allá. Bueno, él se va de aquí Tampico a buscar
camino por allá por el Defectuoso. Pero te digo, años después, la generación de él, uno va creciendo y conoce a medio mundo, y varios contemporáneos de él me decían, sin que yo me metiera con ellos, y me decían, no, güey, Rodrigo, ¿quién era Rodrigo aquí, güey? Me decían, ¿no? Yo les decía al otro, ay, a ver, ¿qué onda con Rodrigo? No, pendejo. Sí. O sea, y yo, despectivo totalmente. Y nosotros nos tocó ya, por lo mismo yo creo que estábamos ya dentro de la cuestión del mensaje, del rock nacional, de la identidad, ya tenemos esa intención, ¿no? Nos acaba captando, ¿no? Nuestras antenitas, nuestra atención. Un tipo como él con su música, y fuimos nosotros el reflejo, ¿no? De lo que él estaba haciendo, y lo que después salió editado ya después de fallecido con Pentagrama. Pero nosotros fuimos los que le dimos aquí la relevancia que debía tener un personaje como él. Yo en esos años, después surge por ahí que su hermana, ¿no? Y que no sé quién, nosotros ni idea existía. Sí, no, salió toda esta familia. ¿Verdad? O sea, no, ni idea. Nosotros estábamos en lo nuestro, nosotros le rendíamos tributo del panteón, ¿verdad? O sea, por cuenta propia, ¿verdad? O sea, no existía, ¿no? Que no sé quién y que o sea, no. De hecho, era algo como secreto en la misma banda, ¿no? Por ejemplo, Gonzalo, que en paz descanse. Sí. Él le gustaba, ¿no? Sí. Y esta cuestión de la poesía, porque Claro. Gonzalo era poeta. Así es. Entonces, él le gustaba todo esto, ¿no? Ya desde aquel entonces ya se veía venir cuestiones escénicas mentales, ¿no? Porque él creaba toda esta atmósfera y decía, bueno, es que tal persona, ¿no? Su memoria no descansa aquí, no su cuerpo, su memoria, y hacía todas estas cosas, que ahora están muy de moda, ¿no? Que llevarte a recorrer el panteón en el Día de Muertos y explicarte que todas estas cosas que ya estaban hechas hace muchos años, que son retomadas ahora, bueno, en el camino en el que se retoman se va perdiendo una cantidad de esencia increíble, porque pues no es como antes, que pues el abuelito lo había vivido, lo estaba viendo, y cuando te lo platicaron lo estaba mirando, ¿no? Y tú podías mirarlo como por la forma en la que él te lo decía, ¿no? Ahora pues es la plática del amigo que lo leyó en tal página y que a su vez otro le metió, ahí terminamos sin saber efectivamente si eso es un mito o era una realidad. Una realidad, sí, claro. Sí. Entonces, todas estas cosas, un punto importante que yo te quería preguntar es lo mismo que a todo el mundo le pregunto, que esta cuestión de la época digital, esto que estamos viviendo, ¿cómo la recibiste tú? Yo digo, siempre me gustó, sobre todo la cuestión de la música, pues tú sabes lo que conlleva, ¿no? Adelantos y, para mí siempre me gustó también la música en cierta forma electrónica. No me gusta mucho la cuestión de DJ, pero me gusta la música electrónica hecha, ¿no? Por los músicos, ¿no? O sea, por ejemplo, todo lo relacionado con bandas como Ministry, con Cerebro, o bandas como México, lo que hacía Norte Collective, ¿no? Todo eso me gustó experimentación de mucho, ¿no? Y otras bandas, ¿no? Que bueno, puedo mencionar, así que ya traían para frenar esa idea. Siempre me gustó cierto lado también vanguardista, ¿no? Entre la música, ¿no? Entonces toda esta cuestión del internet, entonces pues siempre lo vimos como un aliado, ¿no? Por supuesto, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha. Pero por supuesto que también el problema es que, por ejemplo, ya de repente me gusta ahí en el famoso llamado Facebook, sí, de repente tú publicas algo, ¿no? De música, ¿no? Alguna banda que tú consideres que comentas algo, ¿no? O sea, alusivo a mí no me gusta valerme del internet, no me gusta valerme de la famosa Wikipedia o para hablar de algo, de una banda, de un solista o de una canción. Trato de hacerlo todo por medio de lo que traigo aquí en la chompa, ¿no? Y entonces yo escribo sobre cierta agrupación, reseña, trato ahí un poquito de jugar,
pero veo chavos más jóvenes, a lo mejor son más jóvenes, pero me refiero que te comentan sobre cierta banda, pero te das cuenta que... ¿Por qué lo devienen? ¿No? La forma en la que cómo lo están... No, y te das cuenta que sí se están valiendo, sí, de eso, o sea, que ya está... sí quieren ellos ponerse al nivel, ¿no? O sea, okay. Entonces ellos están viendo Wikipedia, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Y dices, cabrón, yo, o sea, no consigues, güey, ¿no? O sea, yo estoy acordado, estoy quedando las pestañas, güey, me estoy quedando las pestañas, güey, para acordarme de qué chingados año es, cabrón, para el músico y demás. Estoy tratando de hacerlo así. Y tú, puta, cuando estás viendo ya todo... Es una de las cosas que decíamos del programa, ¿no? O sea, las fechas, todas estas cosas, todo el mundo tiene acceso a... Porque ahorita está ahí, ¿no? Pero que alguien que estuvo ahí, alguien que lo vio, alguien que le tocó este momento histórico, o sea, eso no lo vas a encontrar, o sea, eso es una de las cosas que pretende, ¿no? El mundo de Ronda, de jalar y de venir y bueno, es como cuando tenemos una anécdota muy chistosa de cuando agarraron a Francisco y Madero, ¿no? Una viejita que decía, no, yo se viví ahí cuando agarraron a Pancheto, no es cierto. Así es como pretendemos, ¿no? Platicar, refrescar todo eso, traer de nuevo a nuestra mente, no platicarlo, porque al final de cuentas, recordando, vamos viviendo de nuevo. No, y es que, o sea, digo, por lo mismo el internet crea mucho, bueno, suena fea, suena dura la palabra, pero crea mucho falsante, ¿no? Así es. Hablando de rock, no nos vayamos a otra cosa, por supuesto en todos los ámbitos hay eso, ¿no? Pero hablando de la música, hablando de rock, hay mucho falsante en todo esto porque no es fácil. Haz cuenta que ahí se fijan, ahí está, ¿no? De hecho abren otra ventana, sí, ¿no? Ya están y ya te puedo decir quién es, ¿no? O sea, ¿verdad? Entonces es fácil, ¿no? Para alguien que quiera figurar o que quiera tener un reconocimiento, o para alguien que incluso quiera ser importante o trascendente dentro de cierta escena de rock o metal o de género que tú me digas, pues es hasta fácil para ellos, ¿verdad? Sí, sentirse como un erudito, alguien que sabe mucho. Me decía alguien por ahí, vi un comentario de cierta banda, comenté sobre cierta banda, es que lo malo es que luego van a ver entrevistas, ¿no? Bueno, no importa, total. Una banda como Sangre Azteca, ¿no? Que una banda mexicana muy chida. Entonces tocaba José Manuel Aguilera ahí, ¿no? Esa banda. Y alguien decía, bueno, es que, ¿te acuerdas, verdad? De Nine Rainback, la banda, tocó con Nine Rainback. Entonces yo, y luego se lo pregunta a otra cámara, sí. Y digo, ¿qué pedo, güey? O sea, yo sé que yo vendí eso, me explico, o sea, dices tú, no, tú manches, yo te quitaba ni nacías, o sea, ¿cómo? O sea, estás checándolo ahí, güey, ¿no? O sea, y hay muchas cosas chistosas, bueno, yo las veo ya porque, pues, a final de cuentas, en esta red de las redes sociales, o sea, lo dejas pasar o te enganchas. Rápido, o sea, es como cuando los discos, ¿no? O sea, para que yo escuchara una banda, vamos a subterránea, nos la pelábamos, o sea, a mí me gustaba escucharlo hasta no tener el disco, ¿me entiendes? O sea, yo no era de los que, préstamelo, güey. No, yo hasta que lo tenía, güey. Entonces, imagínate, o sea, lo que tardaba yo en escuchar a cierta banda, güey, ¿no? Ya era un chamaco con un clic. Y ya, o sea, si yo quiero ser un experto en trash, en una sentada que me dé de 2 días, un trachero consumado, me voy a la tienda de Julio, saludos a Julio, me voy a la tienda de Julio y le compro una playera, me compro 3 playeras de trash, ya soy un trachero consumado. Qué barbaridad. Digo, si nos vamos a esos menesteres, ya hablando, ahorita para nosotros, dices, bueno, ¿y qué tiene? No tiene nada, o sea, allá ellos, ¿no? O sea, digo, no, miren, ¿verdad? Pero ¿y la esencia cómo? Así es. ¿Dónde está la esencia, no? ¿Dónde queda, no? El comentario que nos hacía Robert de reírnos, ¿no? Que pues vas al concierto ahora y pues todo lo ves a través de la pantalla del teléfono, ¿no? Sí. Y te perdiste la esencia y te perdiste el concierto, ¿no? Pero pues ¿qué pasó? Lo grabé todo, manito, desde el principio hasta el final, ¿no? Es correcto. Y entonces, ¿qué pasó, no? ¿En qué momento nos perdimos? Yo a veces sí lo siento porque al final de cuentas, efectivamente, el internet es un arma de 2 filos.
Así es. Para nosotros ahorita, pues es la felicidad total porque tenemos acceso a cosas que, pues, hubiera sido mucho más difícil o hasta imposible conocer algunas bandas que ahora están al alcance de la mano. Sin embargo, ahora, con esta cuestión de, como dices, si alguien quiere ser erudito express o erudito de YouTube, pues bueno, ¿no? A final de cuentas el click está ahí, un chamaco de 13 años nos está contando. Exacto. Las muelas. Ahora resulta, ahora exactamente. nos está contando ahora las muelas, resulta, ¿no? Entonces ese es el punto, ¿no? Que tú dices, bueno, uno dice, bueno, pues fuera de egos, está bien, ¿no? Pero está, échale ganas, ¿no? Échale ganas. Pero, vuelvo a lo mismo, bueno, y licencia, ¿no? O sea, no, eso se siente, se palpa, ¿no? Sí, pero en corto, dices tú, ¿cómo crees, no? O sea, pues, ¿cómo crees? Pero de volada, ¿no? O sea, se ve quién es quién, ¿no? O sea, en corto, ¿no? Sí, de hecho, o sea, no me daba mi pena decir, hasta la fecha, ¿no? No sé, oye, pues ¿quién es, no? Dime, ¿no? O sea, esa cosa ahora como vergonzosa, ¿no? De que los chavos no sabes, ¿cómo voy a decir que no sé? No, voy a buscarlo, ¿no? En la internet, a ver. Definitivamente sigo siendo partidaria del preguntar, ¿no? Claro. Oye, no sé, ¿qué es esto? Claro. O dónde lo encuentro, ¿no? ¿Dónde busco? Que esta iniciativa, ¿no? De querer seguir sintiendo lo que estamos oyendo. No, y el comentario ahorita que estás diciendo me viene también a la mente, me viene uno a la mente, me viene a la mente también de ciertas bandas, ¿no? Por ejemplo, hace poco, ¿no? Que dijeron, no, vamos a traer una banda como, no sé, como quién podría decirte, como Anvil, ¿no? Es una banda canadiense de thrash, ¿no? Y yo le decía, bueno, ¿por quién conoce Anvil? O sea, ¿lo estás trayendo por mí, güey? A esa banda, güey. O sea, no los conocen, güey. O sea, la neta, ya vamos. Anvil, por ejemplo, es un ejemplo de muchos, güey. Pero yo, pues estoy mencionando una banda X, ¿no? O sea, bueno, no tan X, pero me refiero que me gusta esa banda, pero me refiero que no es tan conocida, ¿no? Pero yo le sudaba para conseguir discos de ellos. Le sudaba, güey, mal. Pero la raza en general no compraba sus discos, porque hay una banda de segunda o tercera división dentro del ambiente trachero, ¿me explico? O sea, la gente compraba los discos de Metallica desde ayer, ¿entiendes? Bueno, no compraban a Anvil, cabrón, o sea, hombre, que se compraban acá. Ni siquiera por curiosidad. El top, ¿verdad? O sea, siempre era el top. Anthrax, ella eso es lo que compraron. Entonces digo, uno porque estaba loquito. Yo estaba loquito, compraba a su madre, ¿verdad? Y muchos grupos acaso, pero ¿cuántos como uno hay, cabrón? ¿verdad? Entonces, el punto es ese, ¿no? Que sí hay un desconocimiento, ¿no? La gente cree que por internet ya todo está tan a la mano, que creen que todos son conocedores, todos saben qué onda, quién es Anvil o quién. No, hombre, o sea, la gente no lee, sigue sin. No le interesa, sigue ¿no? sin, a pesar de tener toda la mano. Así es. Como lo que pasaba antes con los libros, ¿no? Así que antes, es. ahora es más horrible, doble, triple analfabeta, ¿no? Que no quiere. Es porque no quiere, no porque ya no esté a la mano, no porque antes efectivamente la gente que tenía al alcance también estas cuestiones de los libros y todo esto, como decías, era el celo, ¿no? ¿Cómo te va a prestar el libro? Espérate, ¿no? O sea, así es. Espérate tantito, ¿no? Porque era y es para algunos de nosotros, sigue siendo como una especie de tesoro preciado, ¿no? De algo que es para ti, para degustarlo, como los discos. Yo sigo siendo una fan, no se rima de lo que es el LP, ¿no? Claro. De ese sonido de las famosas palomitas, porque me evoca mis momentos históricos, ¿no? Al final de cuentas, cada uno de nosotros podemos relacionar cierta tocada otra porque era lo que me estaba pasando a mí, ¿no? ¿Qué estaba pasando en mi vida? Y ahí fue donde relaciono, pues creo que fue en este año, ¿no? Pero esa esencia de estas cuestiones que no se pueden transmitir con un clic, ¿no? No. Esta sensación, por ejemplo, ahora, ¿cómo ves ahora todos estos lugares de todo? Ves que ahora hay tocadas
Claro, ¿no? Aromas, sabores. No, sí, exactamente. No, los tocadas, los lugares. Sí, ahora cómo ves esto. Pues es que ahora alguien me predecía, ¿no? Siempre, todos los años uno se encuentra gente, o todos los días uno se encuentra gente que te dedican y te preguntan, ¿no? Y las tocadas, y qué onda, y casi todos te dicen, oye, ya no hay nada, ya no hay tocadas, me dicen, ya no hay nada. Y bueno, cabrón, es que no quieras salir de tu casa, abrir la puerta de tu casa y ver las tropas ahí pegadas, ¿verdad? Obviamente te tienes que involucrar, güey, ¿no? O sea, tienes que ir a los canales indicados, güey, ¿no? O sea, incluso así era antes, güey, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que bueno, antes sí podía uno pegar ropa en cualquier lugar, en la calle, andabas pegando hasta, sembrando la semilla en todas partes, ¿no? Nos íbamos a meter hasta las Cascajalia, la Morelos, y con la villa, ¿no? Pegando ahí, decías tú, me decían, ¿para qué pegamos, güey? Si aquí miren, nadie no le hace, güey. Y así es como uno se enteraba de las tocadas. Sí, nosotros pegamos, nos íbamos a meter hasta allá, güey. Parada del camión, así, entonces. Así pegamos, ¿no? Pero bueno, yo siento que ¿qué estamos diciendo? Sí. De los lugares, Toño. Sí, bueno, ahora hay un montón bueno, hay un montón de bandas, hay muchas más bandas que las que había antes. Hay lugares para hacer tocadas, no son muchos, pero hay lugares para hacer tocadas. Hay más calidad en los músicos para tocar, ¿sí? Hay más conocimiento en la gente también, porque está involucrada musicalmente hablando. Hay mucho más gente que podría lo que quieres, que todavía no sabe que pueden ir. Así es. O sea, lo que quiero yo decir es que la escena de Tampico, nadie está trabajando como es debido. O sea, la escena se trabaja. No es nada más así como una inercia, ¿no? Sí, no, ahí o sea, está. Se tiene que trabajar, tienes que estar con los chavos, tienes que estar diciendo. O sea, el chavo común, o sea, hay un tipo de chavos aquí en Tampico, ¿no? Madero, Altamira. Pero ellos no son rockeros. O sea, escuchan lo que sea menos rock. Así es. O sea, tristemente. Cuando antaño el rock era la música juvenil por excelencia, era música rebelde. Y ahora no lo es. Ahorita la música rebelde es el reggaetón, no es el narcorrap. O sea, eso es lo rebelde para un chamaco como él, o un chamaco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que no se está trabajando con la gente, ¿no? El rock como género, ¿no? O sea, los organizadores no se están yendo a la gente, al tuétano, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues, es una hueva, ¿no? Es cansado estar, o sea, lidiar con todo eso, puta madre, güey, ¿no? O sea, sí es muy pesado, güey, ¿no? O sea, nosotros lo hacíamos antaño y pues, es pesado, güey. Estás ahí, el ABC, güey, siempre, güey, ¿no? O sea, yo tenía vatos que me iban a la tienda y te preguntaban, te juro que yo soñaba, güey, esa madre, voy a venir y decía, ¡ahí viene! Güey, todos los días, cabrón, ¿verdad? Y ves que no te compraban nada, güey, porque eran chavos que no tenían dinero, güey. Porque esa es otra. O sea, eran chamacos de secundaria, sí. Traían feria, güey, ¿no? Y sin embargo tú ahí estás, ¿verdad? Sí, ¿qué tal banda? Oye, que no sé qué, que me prestaron y que la chingada, y esa es tu la madre. Totalmente en contra del buen comerciante, ¿no? O sea, hasta que estoy hablando contigo aquí, cabrón, ¿verdad? Te estoy diciendo qué rollo, güey, y no me lo compras, ahí está, sí, ahí está, güey. Ahí está, para que no dejes que te platique. No, güey, o sea, quiere que se ponen a escucharlo ahí conmigo, y yo, órale, güey, ¿no? O sea, ya está, güey, ¿no? O sea, ya, güey. Ya con la bendición. Muy amigo. Pues madres, ¿no? Entonces el punto es ese, ¿no? Que yo siento que la escena actual hay muchísimas más tocadas. Aquí tocadas de cada semana. Sí. O sea, hay tocadas hasta en 2 o 3 lugares. Se juntan las tocadas. Hay tocadas que se empalman. Hay tocadas que se hacen el mismo día con bandas de fuera. O sea, que vamos. Lo que quiero decir con eso es que les cuesta traer a esos grupos, les cuesta, y aún así los traen, cabrón, ¿me entiendes? ¿Por qué no bueno, esta cuestión de organizarse, porque al final de cuentas, entre organizadores, a ti te funcionaría mejor que no se te empalmara un evento, ¿no? Suena lógico, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, ¿a qué los mueve a ellos? Ronda, ¿qué los mueve a ellos? El ego. O sea, el ego lo que los mueve. Triste. O sea, no los mueve la intención. Pero nosotros, en las tocadas de antaño, me preguntan, bueno, ¿y ganabas dinero, güey?
Oh, pero ¿cómo? Sí, pero nosotros tenemos la intención de ganar dinero. Ah, mira. ¿Sí me explico? Así es. Es como funcionan las cosas. Todo funciona así. O sea, si no, no va a funcionar. Si tú estás diciendo, no, pues, ¿sabes? Nomás para, como un hobby, que no va a funcionar. Te vas a cansar. Así es. No, necesitas pensar que, ¿cómo le hacemos, güey? Para ganarle a esta madre algo, cabrón. Tenemos que ganarle algo a este. Y aprendías de la tocada anterior y Sí, veías qué está pasaba, así. ¿no? Y estabas puta encima, madre, ¿no? ¿cómo? Y a ver, cabrón, y no, y le chupas un poquito acá y le sueltas un poquito acá y ahí está, güey, porque es la única manera, creo yo, para que funcione, güey, ¿no? Que ganen dinero los organizadores. Es la única forma, güey. O en este caso, bueno, las bandas que organizan, sí tienen que ganar dinero, güey. Porque es la única forma que esto puede subsistir, cabrón. Y se puede. Sí, Así así es. Nadie tiene esa intención porque es mucho trabajo, es mucho trabajo, ese es el punto, ¿no? Entonces, los lugares, igual, la gente que tiene los lugares, hay mucho ego dentro de ellos. Ahí están en su viaje, que ellos son, ¿verdad? Entonces, eso lo que implica que es absurdo, güey. Sí. Que tú traes una banda el mismo día que la trae otro bar, que te está costando, güey. O sea, no vienen gratis, güey. Era cuestión de negociante, es un error. O sea, ya O sea, visto el punto. si yo quisiera traer una banda, yo me fijo, cabrón. Así es. O sea, y si me digo, no, güey, ¿sabes qué, cabrón? O hablo con otro organizador y digo, oye, güey, ¿qué onda, güey? ¿Cómo le hacemos? O ves que va a venir Y una sí, banda fuerte y se van a quedar gastados, Exacto. pues me organizo, ¿no? Exacto. Para que haya... No la hago, punto. Sí, así O es. sea, no, o sea, ¿para qué, güey? No, y como decía un camarada, el Blackie, un saludo para Blackie, me decía él que dice, no, Toño, güey, es que ahora, güey, con esos grupos internacionales que traen, y dice, antes uno hacía tocadas, güey, y si perdías 1000 baros, güey, decía, puto, estaba llorando, güey, decía y hace, no, hombre, ahora pierdes 50,000, 60,000 pesos, cabrón, así de verdad. Dice, no, hombre, me decía, y sí es cierto, güey. Así es. Y esto, bueno, y entonces dices, bueno, ¿dónde está ahí el chiste? No le hallo yo el... ¿Dónde está la motivación, caray, para seguir haciendo esto, ¿cómo, no? güey? Perder así nada más, ¿qué? O sea, ¿cómo? ¿Para qué? ¿Cómo? O sea, no me explico. O sea, siento que es mucho, yo siento que se creó un cierto mito, ¿no? En escena local, o imagino que en el país pasa algo así, ¿no? Pero se creó cierto mito de ciertos personajes en los cuales yo me incluyo. Y que dicen, no, es que ese güey, la mera entomatada de aquí, güey. Ese güey, puta, güey, es el papá de nosotros, ¿verdad? Entonces el otro chavo dice, puta, yo quiero ser como ese güey. Yo también, güey, quiero pasar la historia como ese güey. ¿Y qué tengo que hacer para pasar la historia? No, pues que ese güey trajo a tal banda y tal banda y tal banda. Yo también, cabrón, ¿verdad? Yo también lo quiero hacer, güey, ¿no? Está chido, güey, ¿no? Y lo hacen, cabrón. Cuando dices, es que bueno, pero es que ya no es el momento, güey, ¿no? O sea, vuelves a repetir la historia después de 20 años o 30 años, ¿no? O sea, yo siempre les recomendé, a todas las personas que están dentro del metal, les recomendé, oye, trae bandas actuales, güey. No te apures mucho por las bandas de antes, güey, ¿no? O sea, traes, y si tú quieres generar público, güey, genera público para el chamaco, güey, no para los viejos como uno. Los viejos como uno ya no vamos, güey, por X o Y razón, fácilmente no vamos, güey, ¿eh? Porque pues no tuviste tiempo, porque pues no tuviste lana, que porque no tuviste algún evento, ya no es lo mismo, güey, ¿no? Entonces, que un chamaco está dispuesto siempre, güey, él quiere pertenecer, ser parte de, ¿verdad? Entonces, lo que tienes que hacer es alimentarlo a él, ¿verdad? En cuestión de imaginación, de yo quiero. Entonces, tú tienes que traer bandas actuales que los alimenten a ellos de ese espíritu, ¿no? O sea, bandas chidas, que suenen con madre actual, que tengan grabaciones actuales, nuevas, ¿no? Y que vayas generando una escena, caray, también en el que es está correcto, ahí, ¿no? O sea, antaño, bueno, no, yo no me sé que estamos hablando, bueno, pues estamos hablando de ciertas cosas de antaño, ¿no? Yo no me jacto de que, cuando me preguntan, bueno, o sea, ¿todo estuvo bien? No, claro que no estuvo todo bien, hubo muchos errores, ¿verdad? Hubo muchos desaciertos, ¿no? Pero, yo pienso que antaño trataba, en mi caso,
de traer bandas que estaban funcionando en el momento, güey. Yo no decía, quiero traer a la Revolución de Emiliano Zapata, güey. No, güey, yo decía, yo voy a traer a la banda que está ahorita tocando con madres, ¿no? Entonces, ¿quién estaba tocando con madres en ese tiempo? Bueno, pues eso, ¿no? Pues Máquina, o Mortuari, o quien me diga, ¿no? Que estaban, o sea, buscaba las bandas que estaban en ese momento funcionando. Y es que estaban funcionando en todos lados, esta era una ventaja, ¿no? Porque estaba prácticamente en el país, o sea, no solamente eran bandas que venían, eran así localizadas, ¿no? Bueno, desde el no, teníamos gente también de Monterrey, había gente de Guadalajara. Así es. Entonces era un movimiento que se estaba creando en todo el país, entonces la escena, por eso se fortificó, porque en realidad éramos todo un país. Así es. Viendo dónde estaba y persiguiendo, ¿no? Persiguiendo estos eventos, porque me acuerdo que era realmente una ansiedad increíble ir a ver una banda. Y ahora todo el mundo dicen los chavos, no, pues es que es una bandilla local. O sea... Bueno, o sea, bueno, sí, era la tocada, uno se preparaba desde que amanecía, cabrón. Yo desde que amanecía ya estaba pensando qué playera me iba a poner, cabrón. Así es. Yo estaba pensando qué me iba a poner ese día. Era una fiesta. Sí, eso era una fiesta, ¿no? Ese era el punto, ¿no? En cambio ahora hay tanto que van, no sé ni quién toca, güey, ni quién. O sea, no hay información, no busca. Hay demasiada información, para la redundancia, hay demasiada información a la mano, por medio del internet. Hay tanta que no ve ni una. ¿Me explico? O sea, no se preocupan, ¿verdad? Claro, hay sus excepciones, ¿no? Pero en general yo veo que les vale madre. Yo creo que todavía voy a tocar, ¿no? De repente, y veo que los chavos, muchos de ellos, se salen con una facilidad. Puta, yo llego a tocar y me reboto todas las bandas, cabrón. Sí. Estoy viendo los grupos, cabrón. Y llegas antes, de hecho, ¿no? Sí, veo los grupos, estoy viendo las bandas, ¿verdad? Y preguntando, oye, esos chavos quieren, oye, son, ahora, o sea, y yo veo que eso les interesa menos, todo menos la tocada. Así, cabrón, van y entran y salen y entran y salen. No veo interés, cabrón, ¿verdad? Entonces, algo está faltando para que la gente que organiza involucren o inmiscuyan a su propio público. Tú tienes que hacer que el público esté ahí, güey, ¿no? O sea, la escena de Tampico en su momento, vamos otra vez a la cuestión del metal, fue mejor que la escena, por ejemplo, de San Luis Potosí. Sí. O que León, Guanajuato. Porque ahora esas ciudades están años luz que Tampico. Porque se siguió alimentando. Claro, la facilidad de ellos es que están en el centro de la República. Es más fácil para los bandos viajar, pasan por ahí, todo. Es más fácil todo, ¿no? Pero bueno, sin embargo, aquí siento que de alguna manera se dejó, ¿no? Sí. El movimiento como tal, se dejó como una inercia, ¿no? Pensaron que solito, ¿no? Sí, se iba a seguir caminando, ¿no? No, cabrón, hay que trabajarlo, güey. O sea, yo en la tienda estaba todo el tiempo, güey. Como te decía hace rato, ¿no? Chavito que tenía miedo de ir, y que no, hombre, ve, güey, no hay bronca, compadre. Se vaya, va a ver que. O sea, así, güey, ¿no? Y las bandas, no, hombre, chido, y que mete de así, que la madre, que. O sea, había pasión, ¿no? Así es, ¿no? O sea, uno puede tener muchos defectos. Muchos defectos, muchos problemas. Y es lo que decía yo el otro día a la gente de Crossing Dead, allí en su cuartel general, antes de que fuera su aniversario. Estaba platicando con ellos y con la gente, sus amigos, estábamos así, ya sabes, ¿no? Con las chelas y todo. Y me estaban escuchando, ¿no? Y digo, bueno, es que yo, aquí en Tampico hay mucha gente que sabe mucho de música, ¿no? Sabe mucho de música, sabe mucho de rock, cabrón, ¿verdad? Son músicos, cabrón. Yo no toco ni la puerta, ¿no? Son músicos, ¿verdad? Digo, ya estaba enchilado. Entonces yo le digo, pero, ¿por qué crees, cabrón, que a mí me respetan? Esos güeyes. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que este güey, que no, yo quiero decir nombres, ¿por qué crees que ese güey me respeta a mí? ¿Por qué crees que ese güey me respeta a mí? ¿Sabes por qué, cabrón? Entonces, pasión en la palabra. O sea, uno está bien loco, cabrón, ¿no? Por eso me respetan, güey, ¿no? Porque uno está bien loco, está puta madre, trae un chichipa acá bien cabrón, y eso güey no lo traen. Esa es la diferencia que tiene uno con ellos, güey.
Esa es la pequeña gran diferencia que tuvimos con ellos. O sea, hay güeyes que son músicos aquí en Tampico. Se jactan de ser músicos. Y que tocan rock, sí, porque y que tocan pueden, rock. porque es fácil, según la música. Entonces ellos dicen, no, ellos creen que son rockeros, porque tocan rock. ¿Verdad? Yo, no, cabrón. No, güey. Usted toca rock, usted es músico, sí. Eso, sin duda, güey. Pero rockero no es. No es rockero. O sea, y así conozco un chingo, güey. Que usted no es rockero. Entonces es una diferencia tremenda. O sea, se ha minimizado el aspecto de ser rockero, ¿no, güey? Y uno va a luchar porque no sea así, cabrón. No, cabrón. Me niego, güey, que digas tú que son 2, 3, güey. O sea, parte, ¿no? No, yo, ya los oí tocar, güey, ¿no? Hace poco un amigo, bueno, Ruedas, un saludo para Ruedas. Es mi chamaco, El chamaco. Mi chamaco, güey. Él trajo una banda de Guadalajara que tocan como stoner, su género, ¿no? De guanatos. Tienen ya discos grabados, ¿no? Y me dice, ya los escuché, me hizo un plate que mis respetos para él. Pero ya es de vieja guardia y toca sus covers, está con sus amigos. Es un güey que chambea toda la semana, siento que le va con más en la vida, tu familia, todo, güey. Y dice, pues está acá. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol, me decían. Y digo, bueno, solamente el detalle es que yo fui a su tocada, ¿no? Los chavos de Guadalajara tocaron bien cabrón. Incendiaron el escenario. Son pocos los grupos que yo veo ahorita actual que incendian un escenario. Te digo, cuando yo te voy a tocar así, güey, como esos vatos, güey, mi respeto, güey. O sea, mientras, güey, usted toca covers, güey, nada más, güey. O sea, usted toca ahí con sus amigos, como madre. Y el cover le sale igual. Yo no lo discuto, güey. No lo discuto, o sea, toca con más, qué bueno, qué chido, se juntan, pero rockear no es eso. Para mí eso no es rockear. O los vatos que tocan en bares, ahí en 360, güey, sí. Con sus banditas acá, güey, la chingada, son rockeros. Esos vatos para mí no son rockeros, cabrón, ¿verdad? No son rockeros, juegan a hacerlo, güey. Ajá, juegan. Creo que juegan, es esto. Les hacen creer a la gente que son rockeros, güey. Incluso peor aún, son estrellas de rock, cabrón. Se sienten estrellas de rock, cabrón, ¿verdad? Entonces tú, ¿cómo, güey? ¿Cómo estrellas de rock? ¿De dónde, cabrón? ¿Verdad? O sea, digo, venden esa idea. Así es. ¿Verdad? Digo, otro güey, ¿y qué te quitas? No me quita nada, güey. O sea, con más, que se gane su vida así, perfecto, güey. No tengo ningún problema con ello. Pero que me ven a mí de que es rockero realmente, no, cabrón. O que tienen un programa de radio, güey. ¿Verdad? Amigos tuyos, ¿verdad? Sí, tienen un programa de radio, güey, ¿no? Tienen un programa de radio y tocan incluso, tocan. No, para mí no es rockero, güey. No, sí hay por ahí mucho farsantillo en esta zona. Y de hecho, una de las cosas que persigue también el programa es ver quién funge y quién finge como tal. Pero tenemos la vertiente cultural también, Toño. Tenemos bueno, obviamente más separado, porque pues el rock es cultura, eso no se alega, pero el programa en sí persigue pues todas estas cosas que hay en la localidad. Sí. También para hacer una especie de, pues, no tanto de agenda, pero que sí la gente sepa qué hay, ¿no? O sea, qué cosas, porque al final de cuentas tenemos que ver y oír y ver y oír y conocer y irnos, meternos, involucrarnos, porque pues es muy fácil opinar cuando uno no conoce de nada. Un vato me dice, oye, amigo de nosotros, ¿verdad? Me dice, no, es que nosotros tocamos, no es metal, güey, tocamos. Yo lo escucho pesado, cabrón, ¿verdad? No, güey, no, tocamos, o sea, lo que te quiero decir es que sí hay mucho desconocimiento incluso de los músicos, ¿verdad? De cómo deben de sonar, cabrón, o sea, están tan clavados en un género que creen que eso es todo el rock, cabrón. Hombre, güey, el rock es una diversidad tremenda, güey. Abismal, güey. Hay chingo de cosas entre el rock, cabrón.
pero chingos, cabrón. ¿Por qué limitarse a, O sea, a un pedacito? yo entiendo, bueno, es que bueno, yo entiendo quien me diga, bueno, es que yo estoy contento aquí, perfecto. O sea, hay muchas formas de pensar y todas son válidas. Sí, sí. O sea, yo toco, yo más quiero tocar esto, o me gusta escuchar música de esto, pues madre, no tengo problema con ello. Pero si tú te pones en la cuestión de que, no, es que el rock es esto, no, ahí sí es donde, no, hombre, hay una inmensidad tremenda, güey. Tan solo en el país, o sea, chavos haciendo rock ahorita, hay que amar, y chido, Sí. chido. Pues que no te pongas tú a buscar, güey, en esa inmensa baraja que hay, güey, en esa inmensa oferta que hay, es otra cosa. Pero hay llamar y calidad, hay madre, güey. Yo me gusta involucrarme y digo, y cada vez digo, ¡asa madre, qué buena banda, güey! ¿De dónde son? De Jalapa, Veracruz. ¡A la madre! ¿Y dónde son? De Tijuana, güey. ¡Ah, Tijuana! ¡Qué buena banda, güey! De todas partes hay buenas bandas, güey. Pero cualquier sublime, güey, el género que toquen. Hay chavos, cabrón, que ya involucran hasta en su música, pues ya hasta elementos de música de son, ¿verdad? Pangos, ¿verdad? Fusionado, o sea, y son chamacos, cabrón. Y eso, esa madre, qué chingo tocan, cabrón. ¿Qué forma de hacer música? O sea, y ya verte ya dentro del metal o hardcore, punk, pero hay cosas muy valorables aquí en nuestro país. Que lo que hace falta aquí en la zona, vuelvo a retomar el tema, ¿verdad? Es gente interesada realmente en darle un sentido a la escena misma como tal, un valor como escena misma. No cualquiera lo puede hacer, estoy consciente, es muy complicado, es muy difícil, es muy cansado, ¿no? Hay muchas tentaciones en el camino. Sí, es muy difícil, pero no es imposible. Pero quien quiera realmente hacerlo, hay mucho campo para alimentar aquí la escena. Es que digo, no hay quien haya tomado esa estafeta, ¿no? Durante tanto tiempo, ¿no? O sea, nosotros, digo, tomando por el caso, por ejemplo, las tiendas, ¿no? Mi tienda, Alfredo Espinosa tenía su tienda de No Limit, ¿verdad? Y esa banda pues estaba también, ¿verdad? Moviendo música y la madre, íbamos y viajábamos y hacíamos y les tocábamos y les conciertos. Entonces, todo eso permea en la raza, ¿no? Sí. O sea, permea, incluso hasta la cuestión motivacional en los músicos, ¿verdad? Que está tocado y que la madre, que estos güeyes ya vinieron y que van a hacer. Entonces, tú ves ahorita un desencanto muy fuerte, a pesar de que hay tanta oferta, tanto. O sea, por ejemplo, ahorita hay demasiados eventos foráneos, hay demasiados conciertos con bandas extranjeras, que ya los grupos, ya la gente, el público, prefiere irse a ver a sus conciertos, ¿no? Eso le ha pegado a la escena, no nada más local, nacional en general. O sea, ha pegado muy pesado porque ya la gente se va, prefiere irse a ver a los conciertos, a ver a ASEP, ¿verdad? En Monterrey, o a Venom en Monterrey, ¿verdad? Que ir a un concierto aquí de manera local, ¿no? O sea, que bueno, es entendible, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿cómo es que tienes que ser atractivo, ¿no? De escena local y trabajar sobre todo con los chavos, ¿no? Que son los que no tienen tanto varo para que puedan en un momento, bueno, el chavo que dice, bueno, pues yo no puedo ir a ver a Seb, cabrón, ¿verdad? Pero sí puedo ir a una tocada aquí al Rockside o al Metal Sports, cabrón, ¿verdad? Con unas bandas de aquí, como una banda que traen de aquí de fuera, de Monterrey, ¿verdad? A tocar aquí. Sí puedo pagar mi entrada que vale 100 pesos, ¿no? ¿Verdad? A que diga, puta, ¿cuánto me sale ir a ver a Cepa? Puta, pues te sale 1,200, 1,500, 2,000 varos. Ya, y dice, no, pues al lago, cabrón. Tenemos que trabajar más por lo que es. Sí, no, lo que quiero decir es que con los años la escena se hizo adulta. ¿Me explico? O sea, el público se hizo adulto. Ya llegó a ser de ser un público de secundaria y de prepa a ser un público de prepa y carrera, y ahora ya de carrera y de padres, de familia. Así es. ¿Verdad? Entonces ya, ¿dónde quedaron los chavitos? A esos hay a los que habría que atacar, porque esos son la escena, esos son los posibles, ¿verdad? Pueden seguir haciendo. Porque son los que traen toda la leche, ¿no? Barra, ¿no? Todos. Puta, pues para no faltar, güey, ¿no? A las tocadas mismas, ¿no? Entonces eso es lo que siento que está faltando. Alguien que se preocupe, ¿no? por meterle el tuétano a ese público que está ahí, que sin saberlo es el
público Ahí es donde potencial. está. Ay, ese Toño, podríamos estar aquí. Sí, A mí no, se yo, me hace que vamos a seguir. Nota, vamos a tener que vernos. no, yo veo que Otro están, chance. ya veo cansada la gente. Ah, es cuestiones de tiempo, están en el mero No corte informativo. No le saquen, cabrón, ¿para qué me llaman? ¿Para qué me llaman, güey? No, sí, vamos a tener que hacer un segundo cotorreo para seguir platicando, Toño. Te vamos a agradecer mucho, mucho. Esto para mí, Ronda, es importante que hayas aceptado. Te agradezco la verdad de todo corazón el que hayas podido venir después de tus múltiples ocupaciones. Llegaste y nosotros ya decíamos, ay, ya estará por ahí tirado siendo roído por mapaches. Pero una hora muy buena que nos hiciste pasar para escuchar todo esto. ¿Fue una hora? ¿Tardaste casi una hora en llegar? Ah, en ahora llegué. Caray, no quería yo decirlo, pero bueno. Yo me refiero que si fuera una hora que nos llevamos aquí. No sé cuándo tenemos, que una, ¿sí nomás? No, yo veo a la gente cansada, cabrón. Uy, lo que le falta y nomás Sí. fue una. No, y eso que yo pensé que apenas estábamos poniendo las cosas en su lugar. No, falta apenas darle continuidad a todo, ¿no? Vamos a organizarnos para tener, de aparte porque también estamos en un estudio caluroso. Estamos ahí en algún lugar de Ciudad Madero. No, pero con la chela también, qué preocupación. Para poder estar otro rato más, una hora más adelante, y te agradezco infinitamente un gustazo la para mí. oportunidad de que Un gustazo hayas para podido venir mí. a Ronda de la Muerte, porque a final de cuentas este programa es hecho por todos, para todos los que están allá afuera, ¿no? Para Claro. que todo esto se empape. Definitivamente es un verdadero placer que hayas estado aquí, que nos hayas acompañado, Buenas y dejando ramas. la invitación abierta para volvernos a reunir. Ya le tenemos un abanico más grande o con un refresco Más chelas. refrescante amargo para que no pasemos otros calorcillos o lo hagamos en otra locación, pero también porque se pretende, ¿no? que el mundo de Ronda, bueno, cambie de búnker para que estemos actualizados en diferentes lugares, sí, porque son diferentes secciones las que vamos a manejar. Igual y te vamos a invitar también a otras seccioncillos ahí interesantes que tenemos. Sé cocinar muy bien también. Ah, excelente, bro. Falso. Válgame, te vamos a hacer edición ahí. Sí. Si sabe cocinar muy bien, no No, vamos a hombre, dejar. No, pero sí, no, muy encantado, muy agradecido por la invitación y bueno, esperemos que esto sea el comienzo de muchos éxitos. Muchas gracias. ¿Verdad? Muy contento y muy agradable también aquí la estancia y esperemos que, bueno, tengan muchos invitados aquí en este programa. No tan buenos como yo, pero sí que estén... Vamos a enriquecernos con Sí, con este muy abanico de... Sí, nada, muy agradecido con ustedes. Muchas gracias. Esto fue de Ciudad Madero para el mundo de Ronda. Recuerden que si ustedes están viendo esto, ustedes son la resistencia.